Amén, amados hermanos. Hoy vamos a seguir hablando, como la anterior semana, acerca de la armadura de Dios. Me gustaría recordarles acerca de lo que estuvimos predicando la anterior semana un poquito. Predicamos la anterior semana acerca de que nosotros, cuando recibimos al Señor Jesús como Señor y Salvador, ya no pertenecemos a lo que pertenecíamos antes, que era la religión, porque el cristianismo se trata de que ahora tenemos una relación personal con Dios, nuestro Creador. Entonces, cuando un cristiano tiene esa relación personal con su Creador, va a tener un tiempo de intimidad todos los días de su vida. Va a tener ese, como dijo Cristo, ese lugar secreto, ese cuarto en donde nosotros cerramos la puerta y en ese lugar donde nosotros tenemos intimidad con Él. De eso se trata el cristianismo. Cuando una persona no tiene este tiempo en comunión con Él, cuando alguna persona no tiene este tiempo para comunicarse con su Creador, eso es lo que se llama la religión. La religión se basa a que nosotros nos encontramos en un lugar y seguimos ciertos ritos, ciertas ceremonias, y después nos vamos a nuestras casas y nos olvidamos del Señor. Pero ahora nosotros, al entender que tenemos una relación personal con Dios, tenemos que hacer este punto, el más importante de todos. El Señor Jesucristo dijo: no nos olvidemos de nuestro primer amor. Y nuestro primer amor es cuando nosotros le buscamos al Señor en la intimidad. Todas las religiones fueron inventadas por los seres humanos. Ya se llame el catolicismo, el islam, el budismo, todas las religiones, porque todo es una religión. Por eso es que lo que nosotros venimos a predicar es una relación personal con Dios. No venimos a predicar acerca de una iglesia, sino acerca de lo que la Biblia nos enseña. La palabra de Dios dice que nosotros somos salvos solamente por la sangre de Jesús derramada en esa cruz, solamente a través de la fe. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 18. 1 Corintios capítulo 1, versículo 18 dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Las religiones nos enseñan que nosotros tenemos que hacer algo más para ser salvos. La Biblia nos enseña que solamente a través de la fe el ser humano será salvo, a través de la fe de lo que Cristo ha hecho en la cruz. La religión nos enseña que necesitamos algo más, que son las obras. Y eso es en contra de lo que la Biblia dice. Ahora que nosotros entendemos qué es la religión y qué no es la religión, y qué es una relación personal con Dios. La Biblia dice que todas las obras que nosotros hacemos fuera de Dios son trapos de inmundicia. No son aceptados delante de los ojos de Dios. Por esta razón ahora, cuando un cristiano hace buenas obras, no es para agradar a Dios, sino es porque el Señor nos manda a que hagamos en su palabra. Porque nosotros ya hemos sido salvos al momento de creer en Cristo Jesús. Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10. Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10. Dice la palabra de Dios: por gracia sois salvos mediante la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se glorifique, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La Biblia dice que la salvación es un regalo inmerecido.
algo que ni tú ni yo merecíamos, pero al Señor le ha placido darnos esa preciosa salvación. Por eso el Señor Jesucristo en un tiempo le dijo a sus discípulos: no temáis, pequeño rebaño, porque al Padre les ha placido daros el reino. La religión piensan que por sus buenas obras son aceptados delante de Dios, pero en el cristianismo no es así. Las buenas obras no son para ser aceptados delante de Dios. Nuestras buenas obras son el fruto de nuestra salvación. Por esta razón nosotros seguimos a Jesús, porque Él es el autor y el consumador de la fe. No hay nada que nosotros podamos añadir a esa salvación perfecta que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Solamente creamos que la cruz es suficiente. El libro de Efesios nos enseña que nosotros en este mundo que vivimos es un mundo que no solamente habitamos nosotros, habitan otros seres que nuestros ojos no pueden ver, que la Biblia la llama demonios, seres inteligentes. Muchas personas han sido engañados por estos demonios y han entrado a la religión. ¿Qué pasa cuando un demonio le tiene cautivado a una persona? Es que le hace pensar que simplemente por ir un día a la semana a la iglesia, él ya es salvo. Y él puede seguir haciendo lo que quiera y no pasa nada. Este es un espíritu de la religión que está dentro de esta persona. Pero para que eso pueda ser derribado, aquella fortaleza, necesita aquella persona escuchar el evangelio verdadero, el evangelio del Señor Jesucristo, el cual está en su palabra, y eso derrumbará toda fortaleza la cual el enemigo haya querido levantar. El apóstol Pablo nos hablaba acerca de la armadura de Dios. Los romanos usaban una armadura para cada una de las guerras, que era un cinto, la coraza, el calzado, el escudo, el yelmo, la espada. Esta era la armadura de un romano. Ahora Pablo nos dice a nosotros que tenemos que nosotros tener puesta esta armadura de Dios con nosotros todos los días de nuestra vida, porque tenemos una lucha contra estos seres invisibles. Y si nosotros no tenemos puesta la armadura de Dios, somos vulnerables, somos débiles, indefensos ante todo ataque que proviene del enemigo. Imaginémonos que en los tiempos actuales estamos en una guerra y te han dado tu rifle, y mientras estabas comiendo llega la guerra y de repente te toca ir a pelear a algún lugar, y en el rato que tú sales corriendo te olvidaste de coger el rifle. Eres vulnerable, no hay nada que tú puedas hacer. Es lo mismo en el tiempo antiguo. En el tiempo antiguo se usaba la coraza. La coraza era todo lo que cubría el pecho y lo que cubría toda la espalda. Si una persona iba a la guerra sin la coraza, le podían lanzar una flecha y desde lejos podían acabar con su vida. Entonces, cada una de estas cosas sirven para la protección de un cristiano. Muchas veces a los cristianos les llega el desánimo. Muchas veces a los cristianos nos llega: ya no quiero seguir a Cristo. Muchas veces nosotros decimos: pero ¿por qué razón
un cristiano llega a decir esto, ya no quiero seguir a Cristo? ¿Por qué un cristiano está desanimado? La razón es porque descuidó esa armadura, la cual Dios le había dado. Si nosotros descuidamos esta armadura y no nos ponemos completamente, vuelvo a decir, somos vulnerables. Necesitamos cada día ponernos esta armadura. Por esta razón vamos a ir aprendiendo cómo nos tenemos que poner. Efesios capítulo 6, versículo 14. Efesios capítulo 6, versículo 14 dice la palabra de Dios. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia. Dice que estemos ceñidos nuestros lomos con la verdad. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Solamente los que hayan recibido a Cristo Jesús como su Señor y Salvador pueden entender qué es la verdad. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesucristo es la verdad. La palabra verdad en griego es aletheia, que significa la realidad en contraste con la apariencia. Eso es lo que significa la verdad. La realidad en contraste con la apariencia. En pocas palabras, una mentira con la verdad. Amados hermanos, hoy vamos a definir esta palabra realidad. Por ejemplo, según el ser humano, ¿qué es realidad? Por ejemplo, muchas personas dicen: si yo puedo tocar, yo sé que esto es real. Pero si yo no puedo tocar, esto para mí no es real. Por esta razón es que muchas personas se han dedicado a adorar a los ídolos, a las imágenes de talla, a tantos santos. ¿Por qué razón? Porque les pueden tocar y palpar, y es mucho más fácil adorar a esos ídolos que adorar a un Dios que no podemos ver, pero sin embargo está más vivo que todos nosotros, porque es por el cual nosotros hoy tenemos vida. Nosotros podemos percibir con nuestros 5 sentidos. Por ejemplo, los 5 sentidos son el oído, la vista, el olfato, el tacto y el gusto. Nosotros con todo esto podemos oler y podemos ver si es verdad, podemos tocar, podemos oír, podemos escuchar y podemos saber si algo es verdad o no es algo, o algo no es verdad. Pero la Biblia dice que no es así. La Biblia dice que todo lo que nosotros podamos tocar o percibir solamente son apariencias. No es una realidad, es una apariencia. Ahora, ¿por qué? Suena confuso. Si yo tengo este bote en mis manos, este bote en realidad es verdad. Pero la palabra de Dios dice que es una apariencia. ¿Por qué es una apariencia? El Señor Jesucristo dijo en sus palabras: el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. O sea que todo lo que hay en este mundo un día va a pasar. Las casas, el dinero, las joyas, los bienes materiales, todo lo que háganos ministrado, eso un día va a pasar. Pero dijo el Señor Jesucristo: pero mi palabra no pasará. Entonces, ¿qué es lo que no va a pasar? Las promesas de Dios. ¿Qué dijo el Señor? Que al que persevere hasta el fin, ese será salvo. ¿Qué dijo el Señor? En el momento que Dios nos llame a su presencia, cuando toque las trompetas, dice que vamos a recibir un cuerpo incorruptible. Pero sin embargo nosotros no hemos visto ese cuerpo, pero creemos. ¿Se dan cuenta? Entonces es más real lo que nuestros ojos no pueden ver que lo que nuestros ojos han visto. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 18. Perdón. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 18 dice:
no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven, esas sí son eternas. ¿Se dan cuenta? El Señor Jesucristo nos dijo, hagan tesoros en la tierra, hagan tesoros en el cielo, no hagan tesoros en la tierra. Entonces cada vez que nosotros hacemos tesoros en el cielo, no vemos esos tesoros. Pero sin embargo, esos tesoros sí son reales, porque todo lo que acumulamos aquí en la tierra se va a quedar aquí y un día va a ser destruido. Ahora, por esta razón es que el Señor nos está diciendo que cambiemos nuestros pensamientos, que renovemos nuestra mente a través de la lectura de la palabra para poder entender qué es lo que el Señor nos está hablando. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17. Perdón. Dice la palabra de Dios: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todas las cosas que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, nos está hablando que el que hace las cosas de este mundo, el que sigue los deseos de la carne. ¿Qué es la carne? La carne es este cuerpo, esta naturaleza que nosotros tenemos, que es la naturaleza caída, que nos pide que hagamos diferente tipo de cosas. Pero los que siguen los designios de la carne, a la final de cuentas, van a recibir la muerte. Pero los que siguen las cosas del Espíritu, van a recibir la vida eterna, conforme la palabra de Dios dice. Ahora, vamos a ver en Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 23, las obras de la carne. Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 23. Dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Se dan cuenta que hay dos tipos de personas? Los que siguen las obras de la carne y los que siguen las obras del Espíritu. Si nosotros decimos que hemos nacido de nuevo, no podemos andar en adulterio, en hechicería, en pleitos, en homicidios, en borracheras, en orgías. Porque todo esto ya no proviene de Dios. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4, dice la Biblia: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria, que ha vencido al mundo, nuestra fe. Cuando nosotros entregamos nuestras vidas al Señor Jesucristo, vamos a poder vencer aquellas tentaciones las cuales día a día somos tentados. Pero siempre que tengamos esa comunión, la cual les hablé al principio, esa relación personal con Dios. Si una persona no tiene relación personal con Dios, no tiene la autoridad para poder dejar las obras de la carne o las obras del mundo.
Por ejemplo, un cristiano que sabe que su carne es débil, si le ofrecen una cerveza, él no va a aceptar esta cerveza, porque la carne es débil. Y la carne va a pedir otra cervecita. Y después va a pedir la tercera cerveza. Y cuando toma la tercera cerveza, el ser humano pierde la razón. ¿Y qué es lo que sucede? Empieza a hacer cosas indebidas, a hablar cosas que no hablaría en su sano juicio. Aún si la esposa no está a su lado, puede llegar a cometer adulterio. Los cristianos tenemos una constante lucha entre la carne y el espíritu. Por eso es que siempre les digo, un cristiano no es un ser perfecto. Un cristiano es aquel que día tras día lucha. Como dijo Cristo, quien quiera salvar su vida, tome su cruz y sígame. Gálatas capítulo 5, versículo 17, dice la palabra de Dios. En Gálatas capítulo 5, versículo 17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queráis. ¿Se dan cuenta? Entonces, si nosotros en verdad tenemos al Espíritu Santo entre nosotros, va a chocar con nuestra naturaleza caída. Y el Espíritu Santo no nos va a permitir que nosotros nos desviemos, porque va a estar luchando. Por eso es que nosotros como cristianos estamos en una constante lucha. Por eso el Señor nos manda a que nos pongamos toda la armadura de Dios. La palabra de Dios nos dice que nos cuidemos de los deseos de los ojos. ¿Cuáles son esos deseos de los ojos? Una vez el Señor Jesucristo dijo, sería mejor que alguien se sacara el ojo, que se sacara el ojo y que pudiera entrar al reino de los cielos sin un ojo. Porque si él no puede controlar estos ojos, va a ser lanzado al lago de fuego. Por eso cuando una persona nos dice, yo no sé cómo caí en adulterio, yo no sé cómo llegué a caer en brazos de aquella mujer, eso es mentira. Las personas saben cómo cayeron. Por ejemplo, les pongo un ejemplo. Nosotros ahora que estamos en la época del internet, tenemos Facebook. Entonces, para que una persona caiga, primerito puede haber empezado viendo fotos de chicas en el Facebook. Después de ver fotos de chicas en el Facebook, ya no se conformó a ver las fotos de estas chicas y recurrió ¿a qué? A la pornografía. Después ya no se conformó con la pornografía y llegó a un prostíbulo y cometió adulterio. ¿Se dan cuenta que el pecado no llega de la noche a la mañana? El pecado nosotros no vamos a cometerlo en un abrir y cerrar de ojos. El pecado primero empieza aquí en nuestra mente. Aquí lo concebimos y después vamos a cometer el pecado. El ladrón es lo mismo. El ladrón nunca va a decir yo no sé por qué yo fui ladrón. Él sabe por qué empezó ladrón, tal vez fue en su infancia, empezó robándose cualquier cosita pequeña, empezó sacando del bolso a su mamá $5 o 5 pounds, empezó de la manera, pero él sabe cuál fue su inicio. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado. Nosotros nunca podemos decir yo pequé porque yo soy débil. No, tú pecaste porque tú permitiste que el pecado entrara a tu vida. Santiago capítulo 1, versículo 15. Santiago capítulo 1, versículo 15. Dice la palabra de Dios. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz el pecado,
y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Cuando el pecado llega a nuestra mente, baja nuestro corazón, después que ya lo hemos maquinado, vamos a cometer el acto. Después que ya hemos maquinado. Ahora vamos a hablar de la vanagloria de la vida. ¿Qué es la vanagloria de la vida? Aquellas personas que quieren ser famosos, aquellas personas que les gustan los aplausos, que les gusta que les aclamen, que les griten. Esa es la vanagloria de la vida. Y dice, estas cosas no provienen del Padre, sino del mundo. Una vez estuve viendo un documental acerca de Pablo Escobar. Mucha gente dice, yo quiero ser como Pablo Escobar. ¿Y quién era Pablo Escobar? Uno de los narcotraficantes más grandes que ha existido. Pero ¿qué dice que este hombre? Los muchachos de hoy en día miran lo que está por fuera, lo que no es verdad. O sea, miran las riquezas, miran las joyas, miran las mujeres, pero no saben si este hombre en realidad es feliz con lo que él está haciendo o no es feliz. En una de esos documentales contaba que este hombre tenía tanto dinero, que dice que tenía tanto dinero, pero que la policía le buscaba por todos los lugares, que no podía ni siquiera dar de comer a sus hijos. ¡Qué tristeza! Tener tanto dinero aún para quemarlo, pero ni siquiera poder dar de comer a sus hijos, por causa de que la ley le perseguía. Entonces no todo es color de rosas. El enemigo nos trata de engañar para que caigamos en esas cosas. Algunos en su intento caen en prisiones, y en esas prisiones son dañados, en esas prisiones son abusados. Pero cuando ellos estaban en la calle, nunca pensaron en las consecuencias que iban a tener. El cantante Héctor el Father, que muchos le conocerán, ahora es un pastor. Él fue uno de los cantantes de reggaetón con mucha fama. ¿Y qué dice él en su testimonio? Varias veces traté de pegarme un tiro en la cabeza. Varias veces traté de cometer suicidio. ¿Por qué trató de cometer suicidio? Simplemente porque la fama no te da paz en el corazón. Juan capítulo 8, versículo 44. Juan capítulo 8, versículo 44 dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Se dan cuenta? ¿Quién es el padre de la mentira? El diablo. El diablo nos viene a engañar. ¿Para qué? Para apartarnos de Dios. El Señor Jesucristo dijo estas palabras a los religiosos en aquel tiempo, los fariseos. Y les dijo: ustedes son de vuestro padre el diablo, porque las obras de vuestro padre queréis hacer. Ya vimos que el padre de la mentira era Satanás. Y Dios les estaba diciendo: vuestro padre es Satanás. ¿Por qué? Porque mientras Jesús estaba predicando la verdad, ellos querían asesinarle, querían cometer homicidio en contra de Jesús. Ahora muchas personas dirán: pero yo no soy asesino, yo no voy a cometer un asesinato. Pero la Biblia dice que tan solo si nosotros odiamos a nuestros hermanos en nuestro corazón, eso equivale a asesinato. No hace falta que le pegues un tiro a una persona. Entonces tengamos cuidado, porque nosotros no podemos dejarnos guiar por lo que nuestra carne nos dice. Muchas personas han guardado rencor y tienen falta de perdón. Hay amargura en sus corazones. Estas personas,
cuando guardan rencor en sus corazones y guardan amargura, no pueden seguir. ¿Por qué no pueden seguir? Porque se han desprotegido de la verdad. No han tenido esa coraza. No tienen la verdad dentro de ellos. Porque la palabra de Dios dice que si nosotros no perdonamos a nuestros hermanos que nos ofenden, mucho menos nuestro Padre os perdonará vuestras transgresiones. Entonces nosotros no podemos guardar rencor a nadie, porque nos empezamos a infectar. Empezamos a infectar nuestro cuerpo y empezamos a dañarlo, a dañar nuestro corazón y hacerlo un hábito. La persona que nos hace lo malo, pues ya a él no le hablamos. Si una persona nos hace lo malo, le decíamos lo mal. Y eso empieza a ser un hábito si tú no acostumbras a perdonar. Hebreos capítulo 12, versículo 15. Hebreos capítulo 12, versículo 15 dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ello sean contaminados. Tengamos cuidado de que estas amarguras lleguen a nuestras vidas. Si un hermano nos comete una falta grave con nosotros, reprendámosle o hablemos con él, pero perdonémosle. Tenemos que sacar lo que hay en nuestro corazón, porque esto empieza poquito, 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 hasta que nos hace un gran daño. Es como el veneno. El veneno, algunos venenos no te matan instantáneamente. Van poquito, 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 hasta que acabas muerto. Eso es lo mismo. Cuando estas cosas empiezan a ocurrir en nuestras vidas, es porque no llevábamos puesta la armadura de Dios. La verdad no estaba en nosotros. Por eso es que nosotros tenemos que aferrarnos a lo que la Biblia dice. Si la Biblia dice, perdona, no le pongas peros, sino perdona, porque Dios sabe por qué te lo está diciendo. Examinémonos siempre para ver si estamos haciendo la voluntad de Dios. Ahora, un verdadero cristiano es la persona que empieza a distinguir entre la apariencia y la realidad, la verdad y la mentira. Por esta razón es la primera parte de nuestra armadura, la verdad. Nosotros tenemos que aprender a distinguir qué es bueno y qué no es bueno, qué es realidad y qué es una apariencia. No nos dejemos engañar, sino tenemos que estar firmes en lo que la Biblia dice. Efesios capítulo 4, versículo 25. Efesios capítulo 4, versículo 25 dice: por esta razón, Efesios capítulo 4, versículo 25 dice: por lo cual, desechando la mentira y hablando verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Entonces nosotros tenemos que acostumbrarnos a decirnos la verdad a cada uno de nosotros. Así la verdad duela, pero no podemos andar con hipocresías. No podemos decirle, buenos días hermano, que Dios te bendiga, y después estemos hablando pestes de él. No podemos decir, hermano, préstame 50 libritas, yo te voy a pagar el día lunes, y cuando llega el día lunes no le pagas. Porque estamos viviendo en mentira. No podemos estar mintiendo. Si decimos a nuestros hijos, si haces esto te voy a castigar, tenemos que cumplir. Porque si no, nos estamos descubriendo nuestras armaduras. Estamos sin la coraza. Y si estás sin la coraza, eres vulnerable. El enemigo empieza a mandarte dardos y dardos y dardos en tu cabeza. Y no te deja en paz. ¿Por qué? Porque te descubriste. Porque descubriste tus pechos, descubriste tus pulmones, descubriste tu corazón. Por esta razón es una parte muy importante, la verdad. La verdad tiene que caminar con nosotros. La palabra ceñir significa apretado. O sea, decidámonos que la verdad sea un hábito en nuestras vidas
y no mintamos más. Actuemos en una forma honesta, íntegra, que nuestra conciencia, porque si nosotros actuamos de esta manera, nuestra conciencia siempre va a estar tranquila. Pero si nosotros mentimos, nuestra conciencia siempre está preocupada. Ay, ¿por qué dije esto? Ay, ¿por qué actué de esa manera? Ay, ¿por qué hablé mal del hermano? Ay, y ay, ¿por qué? Porque no estás pensando lo que estás haciendo. La conciencia es la voz que cuando te vas a acostar te dice: no has perdonado, peleaste con tu esposa y no has pedido perdón. ¿Por qué le mentiste al hermano? ¿Por qué le engañaste a ese hombre? Esa es la conciencia. Pero si nosotros decidimos ahogar nuestra conciencia y hacer como que nada pasa, llega un punto en que ya no volvemos a escuchar esta voz, el cual nos dice eso está mal. Porque el Espíritu Santo es el que nos va diciendo: Fabricio, lo que tú estás haciendo está mal. Pero si yo decido no escucharle, esa voz se va apagando, se va apagando, se va apagando, hasta que se hace algo normal en tu vida. Y es por eso es que hemos encontrado muchos cristianos que viven una vida deliberada, una vida de alcohol, una vida de discotecas, una vida de vicios, y están como que nada pasa. ¿Por qué razón? Dejaron de escuchar la voz de Dios. Con este versículo termino. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 2. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 2 dice: antes bien renunciemos al oculto y vergonzoso y andemos con astucia, y no andemos con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Esta es la primera parte de la armadura, la verdad. Que seamos unos hombres íntegros. Que así como eres en tu casa, seas en tu trabajo. Que así como eres en tu trabajo, que seas con tus amigos. De la misma manera, no puedes estar cambiando. Con una persona eres así y con la otra persona eres mala. Tenemos que ser íntegros. Esa es la palabra que Dios ha mandado. Recuerden que en poner en práctica la palabra, que Dios les bendiga en el nombre